Buenas noches. 9 exconsejeros más de Plaza declararon ayer como testigos en el caso Naves, entre ellos Francisco Bono, Alberto Larraz y Maite Verde. Los tres aseguraron que nunca se detalló el desfase millonario en el Consejo de Administración de la sociedad. Analizaremos con nuestros invitados la marcha de este proceso y hablaremos además de Antonio Becerril, que afilió al PSOE y pagó las cuotas de al menos 27 personas sin su consentimiento. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Emilio, buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón Colel, de Fundación Educatraffic, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese caso, el caso Naves. Decíamos que 9 exconsejeros de Plaza Más ayer declararon como testigos en este caso para esclarecer algo esos sobrecostes. Fueron preguntados si conocían la existencia de esos desfases. En el Consejo de Administración de la sociedad se habló de ellos y todos ellos dijeron que no. Entre estos exconsejeros se encontraban, decíamos, Larraz, Francisco Bono y también Maite Verde, que dijeron no conocer estos desfases porque no se les informaba. Bueno, vamos a hablar un poquito de la marcha de este proceso, de estas declaraciones de los testigos y del por qué no sé si os sorprende que no se conociesen estas diferencias, estos desfases tan grandes en un consejo de administración. Emilio. Hombre, a mí me asombra que digan esto los miembros de un consejo de administración, porque, hombre, a final de mes supongo que cobrarían dietas por asistir a esos consejos de administración. Entonces, que salgan con esas declaraciones diciendo que no les llega la información, es que no tiene por qué llegarles, que la pueden pedir ellos. Que cuando estás en un consejo de administración, yo estoy en un consejo de administración 2. Entonces, puedes pedir los datos económicos y revisar, que para eso estás. Es decir, no estás en ese cargo, no estás como un premio a tu brillante gestión, sino que estás para controlar dinero público. Y a mí me asombra, es decir, que salgan con esa declaración. O sea, me sorprende. José Ramón, ¿te sorprende a ti también? Sí, yo para mí es otro caso más de desvarío del caso de todo lo que está alrededor de las naves de Plaza y todo lo que ahí está saliendo de manera continua y permanente, ¿no? En este caso, las naves, como dice Emilio, efectivamente, un señor cuando está en un consejo de administración, máximo órgano de control de una sociedad,
caso el tema, pienso que si estos señores, una persona cuando está en un consejo de administración está nombrado por una institución, en este caso han estado por el gobierno de Aragón, por Ibercaja, por ser consejeros, etcétera, etcétera. Si estos señores hubieran estado en un consejo de administración y la empresa hubiera sido suya, y seguro que si el dinero que se estaba gestionando allí y que tenía que haberse aportado y que tenía que haberse aprobado hubiera sido de su bolsillo, seguro que esto lo hubieran preguntado, lo hubieran mirado, lo hubieran no sé qué, porque si no, claro, tenían que sacar dinero ellos. Entonces, aquello de que con la pólvora del rey se dispara muy bien y se dispara bien, en este caso es justo, ¿no? O sea, oiga usted, si está allí es para controlar, es para que se hagan las cosas bien, es para que pregunte todo lo que se... Y cualquier momento que haya cualquier sospecha, cualquier desfase, habrá que preguntar qué pasa aquí, información, consejos extraordinarios, lo que haga falta. Pero lo que no puede ser es que esto nos estalla ahora aquí un desfase de 18 millones de euros. O sea, parece calderilla. Pero usted que este dinero es muchísimo dinero. Y este dinero, a ver quién lo aporta, de dónde sale. Estas cosas, en fin, son lamentables. La debieron haber preguntado. Yo creo que una de las claves la aportó Andrés Cuartero, que fue consejero hasta el 2005. Y en la declaración dijo que, bueno, que eran tiempos en los que todo era estupendo. Entonces, se encarecían las cosas y no pasaba nada. La propia otra consejera también lo dijo, bueno, se encarecían las obras, pero se hablaba de que se creaba empleo y entonces pues todo se daba por bueno prácticamente. Pero tenéis razón, es decir, un consejo de administración tiene un orden del día, es decir, se sabe para qué se reúne en un consejo de administración, de qué temas van a tratar, habrá cuestiones que debatir, pero en fin, si tenemos en cuenta que los pagarés, esos pagarés que suman la cifra de casi 9 millones que se le pagan a Agapito, se firmaron el día antes de un consejo, y no se informó. Ni Escón ni García Becerril informaron al consejo del día siguiente que el día anterior habían firmado 4 pagarés por valor de 8 millones y pico, casi 9 millones, para Codesport. Entonces, por un lado se ocultaba la información, pero por otro, efectivamente, nadie la pedía, todo el mundo daba por bueno que, en fin, las obras se encarecían, se alargaban los plazos, había que hacer refinanciaciones, pero eran tiempos estupendos, como dice Cuartero. Y yo insisto en lo que dije la semana pasada, hablando de ese tema, de que lo que hay que buscar son responsabilidades políticas. Las
Y esos tienen que asumir esa responsabilidad. Y repito, lo dije la semana pasada y lo he dicho varias veces. A mí, de mis empleados, de las torpezas que cometen ellos en el desarrollo de su trabajo, me piden la responsabilidad a mí. La administración me la pide a mí. Yo exijo también que ellos asuman la responsabilidad. Si alguno de los que han nombrado han cometido una torpeza, no han llevado a cabo su trabajo correctamente, la responsabilidad es del que los nombró. Y en este caso sabemos que los nombró. Bueno, y esa comisión de las Cortes, ¿no? Sí, pero claro, sí, pero hay muchas irresponsabilidades y muchas dejaciones, porque si ESCO firmó un pagaré de más de 3 millones y no tenía potestad para hacerlo, hay una intervención, hay un tribunal de cuentas, hay un montón de estamentos que para decir, bien, no, esto no se puede hacer, usted no puede firmar este pagaré, y se firma. Y nadie se entera que ESCO ha firmado un pagaré por valor de más de 3 millones de euros. No había, ni los controles más inmediatos funcionaban. Debía de haber estado aprobado, autorizado ese pagaré por el Consejo o por el presidente de ese Consejo, ¿no? Claro. La intervención es que nadie descubre, nadie se da cuenta, se ha dado cuenta pues ahora, ya a tiro hecho, se dan, permanece ese tipo de cosas que nadie se daba cuenta. Y yo insisto, para mí la clave eran tiempos tan estupendos, funcionaba tanto el dinero, no había control de ningún tipo, se olvidaba el Consejo de Administración. ¿Para qué? Pues para echar unas risas, probablemente. En este sentido, yo creo que precisamente es el tema ¿no? Que una persona cuando es nombrada para un cargo de este tipo, esto, un cargo supone cargas, supone responsabilidades, supone trabajo, supone que una persona tiene que dar cuenta de lo que pasa allí y tiene que controlar bien lo que ocurre allí, porque esa es la función que tiene un asesor, además de un asesor político, ¿no? que está nombrado por una institución, por una entidad, ¿no? Entonces ese tema es fundamental. Es fundamental y como dice Emilio, posiblemente con estas personas no tengan delitos penales, ¿no? Pero responsabilidades sí, responsabilidades políticas todas, porque yo no sé en qué caerá todo el tema, pero desde luego una persona no puede ir a un consejo de administración y estar de cuerpo presente y posiblemente vigilando que luego las dietas sí que se las paguen. O sea, Pero haga usted el favor, haga usted el favor que no es suficiente. Claro, pero es que decir, cuando hemos llegado a estos tiempos en los que efectivamente estamos revisando hasta las comas y los puntos de una ocasión lamentable, de una situación lamentable,
tenemos montones de ejemplos más. Yo de verdad, el día que la ley de transparencia funcione y nos empecemos a enterar de cosas, pues nos quedemos asombrados, por ejemplo, de cómo se ha montado Motorland, se ha refinanciado y cómo se hacen contratos con una empresa de publicidad, con dineros, con fondos europeos y fondos de un fondo que no podía ir para nada a una cuestión que era publicitaria. Es decir, cuando veamos, es que ya lo sabemos, todo eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que no tenemos la información, pero lo sabemos. Entonces, el día que se piden ya explicaciones no solo de eso, sino de empresas públicas del gobierno de Aragón, es que nos llevaremos las manos a la cabeza. Yo creo que esto es la punta del iceberg de otras situaciones. Y lo que tú dices, en aquel momento, hace unos años, cualquier cosa valía, no había un momento de holganza, de bienestar, de que todo valía, de que fluía todo, pero ahora que en momentos de que hay que controlar el mínimo euro, pues esas cosas. Les recuerdo que se compró un Goya con un montón de dinero con beneficios de plaza que no estaban y nos pareció bien, bien a todos. Sí, eso parte de una filosofía que surgió cuando empezaron las instituciones democráticas de crear patronatos para evitar lo que se suponía que era la maquinaria de la administración, que era lenta, que a veces se exigía tomar soluciones rápidas y no tener que esperar a que se aprobara no sé qué. Y con esa filosofía se crearon los patronatos para agilizar un poco más lo que era la gestión de las administraciones. Se crearon patronatos en el ayuntamiento y se crearon todas estas empresas, que es verdad, el día que conozcamos, porque además eso es opaco, las empresas dependientes de la DGA, eso es de una opacidad extraordinaria. Bueno, no la ley de nada. transparencia se supone que vamos a tener Y que fíjate saber una todas cosa, esas cosas, ¿no? curiosamente, hoy publica, me parece que ha sido en el Heraldo, publican el informe PRISA, en el que dicen que la administración española es una administración extraordinariamente buena, que a mí me sorprende, para explicarles a toda esta cuadrilla de desocupados, que la gestión de la administración pública española, resulta que los funcionarios públicos españoles tienen un nivel de capacidad altísimo, de los más altos de Europa. Me sorprende. Se crean esas verbenas para huir de lo que puede ser esa maquinaria más pesada del funcionariado, de la administración, y resulta que lo que crean es una especie de sacos sin fondo para meter dineros y dineros y dineros sin más, ¿no? Se desvelará con la ley de transparencia cuestiones en sociedades como debería
al margen una especie de cláusulas de confidencialidad que de cosas no nos enteraremos sobre, en teoría sí, debería. Pero pero si la ley de transparencia va mucho más allá de que nos conformemos, pues en fin, con ese alcahueteo fiscal de saber cuánto cobra un diputado o un concejal. A mí eso no, en el fondo no me interesa, me interesa todo lo demás. Me interesa cómo se adjudican los contratos y sobre todo no solo cómo se adjudican, sino cómo se amplían luego los capitales, cómo se refinancia, porque no sé, todo eso que allí es esa cosa en el fondo del que hablaba Emilio, efectivamente, porque de qué nos servirá que haya un concurso más o menos limpio para adjudicar una obra X, si luego X no va a cumplir con el plan que se ha establecido, porque ha quedado corto, hay que ampliar, hay que meter más dinero, ¿no? Es decir, tendrá que servir para eso, pero siempre que no haya cláusulas de confidencialidad que nos oculten un montón de cosas. Esto lo expresaba hace poco cuando el tema de SACIR en Panamá, el presidente de Panamá dijo, ahora nos vienen con el cuentito del desfase de las cuentas. Pero es que el presupuesto ya no vale. Las empresas Es españolas, un cuentito. pero es que las Pero españolas, muchos cuentitos de estos. Era el modus operandi, la manera de actuar era ese. El decir, no, oiga, mira, firmamos esto, pero bueno, como luego aquí va a haber un desfase de no sé cuánto, pues la gente firmaba con una alegría tremenda, ¿no? bueno, Y a lo mejor resulta que es que el contrato estaba bien hecho y perfectamente perfilado, lo que pasa es que luego las cosas iban como iban. Vamos a hablar ahora de otro caso que también está abierto, se está juzgando estos días, el de Antonio Becerril, el exteniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, que está siendo juzgado por 4 delitos de corrupción. Ayer declararon 27, varios testigos, entre ellos 27 dijeron en este juicio que ellos no habían pertenecido, no pertenecían al PSOE y sin embargo Antonio Becerril pagaba sus cuotas anuales a este partido sin su consentimiento. Bueno, una deriva de este juicio que también no sé si os ha sorprendido. Vamos de sorpresa en sorpresa. Emilio. A mí no me sorprendía nada. Es decir, vamos a ver, la democracia de este país se ha construido con gente que no ha puesto ni un ápice de su vida para que la democracia viniera a España. Entonces, construir la democracia con esa gentuza es complicado, porque no tienen ética ni siquiera ideología. Ni siquiera ideología. Es decir, si ahora vemos los dos partidos mayoritarios, su trabajo durante la dictadura de Franco, nada. Entonces, viene la democracia, entonces la democracia para ellos, pues bueno, pues es un sistema más o menos, no tienen respeto, es decir, se creen
que cuando uno entra al ayuntamiento resulta que dignifica a su persona, y es mentira. Ni el Parlamento, ni un Consejo de Ministros, ni el Ayuntamiento, nada, dignifica a los que están dentro. Porque todo eso son piedras. Lo que dignifica esa institución es tú que ocupas el puesto, tu dignidad es la que dignifica ese edificio. El edificio a ti no te da ni una ápice de dignidad. Si eres un chorizo, pues dirán, ese Parlamento es una cueva de chorizos, ese ayuntamiento es una cueva de chorizos. Ahora, si tú eres un hombre digno, pues dirán, el Ayuntamiento de Zaragoza es un sitio donde la dignidad brilla espectacularmente. No han entendido eso esta gente, y lo del caso de Becerril, bueno, es que a mí me parece, o sea, escandaloso, vergonzante la falta de ética política de determinados ciudadanos que ocupan las instituciones. O sea, me parece una cosa de loco. Porque lo que viene a decir es que Antonio Becerril afilió a 27 personas al PSOE y pagaba por ellos las cuotas anuales, pero ellos no sabían que estaban afiliados Sí, para luego presentarlo, para luego presentar su candidatura para seguir de concejal. Es decir, tendría sus razones. A ver, Comenta Emilio. yo escuchando las declaraciones de García Becerril, de verdad que me resultan tan obscenas que siento vergüenza ajena. O sea, porque el asunto de las cuotas de los afiliados, el afiliar a un grupo de gente efectivamente para que luego le votaran y tenían la cama y política en el partido, pero luego pagó 7.400 euros de cuotas y luego dice, no, es que me iba a ir a Euro Disney y como no, al final no me fui, cogí los 10.000 euros y pagué las cuotas. Es que dice unas cosas como si todos fuéramos tontos de baba. ¿Cómo puedes creer este tipo de cosas? Pero ya no solo la afiliación, es que luego todo lo demás que dice, porque también se le está la acusa de cohecho, se le acusa de tráfico de influencias. Este señor estuvo pasando a constructores amigos información municipal antes de que fuera pública la información. Y vamos, es algo que un funcionario público no puede hacer de ninguna manera. Bueno, él no negó, dijo que era información pública cuando ya lo estaba, cuando ya lo decía. Alguna no era pública, que salió pública días después. Pero entonces él, para justificarse, dice, no, es que yo soy un bocazas, es que se me va la fuerza por la boca, es que soy un farute, dice, farute, que es en aragonés el fantoche en el diccionario de la Real Academia. Soy un fantoche. que se va a su casa. Bueno, porque soy un fantoche y me daba importancia, es decir, me atribuía potestades que no me correspondían, pero era por darle importancia. Es decir, oyes decir esto y es un señor que fue teniente de alcalde, que cobraba 100.000 euros y que cuando a mí lo que me molesta de esto, francamente, es decir, tú has hecho un discurso muy político, pero yo voy a ir más a lo práctico.
cuando a ese señor le imputan, el Partido Socialista lo echa del partido, porque no es digno de estar militando en un partido, pero sigue de teniente de alcalde, porque sí que es digno para ser teniente de alcalde. Y cuando ya llega la vergüenza un poco alta, entonces ya el alcalde le retira el cargo de alcaldía y lo deja coordinar el grupo municipal. O sea, este señor no es digno para militar en el PSOE, pero sí para dirigir no solamente una parte importante del Ayuntamiento de Zaragoza, sino luego coordinar el grupo socialista. De verdad, es que ese discurso que ha hecho sobre la ética me parece muy bien, pero es que es cierto. O sea, yo de verdad me resulta fascinante absolutamente todo. Abundando en lo que decís, o sea, yo creo, pues eso, abundando, diciendo, insistiendo un poco en ese tema, creo que un político que está afiliado a un partido, lo que tiene que tener como horizonte sería pues hacer propuestas, proponer acciones para que mejore la vida de sus ciudadanos, ¿no? Eso sería un poco, o que esa sería la pretensión, ¿no? Este señor, Antonio Becerril, pues resulta que actuó exactamente como Juan Palomo. O sea, él se cogió una serie de ciudadanos, se los afilió, les pagó las cuotas y cuando tenían que votar, votaban y todos a su favor. Así me parece una cuestión que vamos que no es presentable a ningún nivel, ¿no? O sea, y claro, luego este hombre podrá hablar y podrá justificar esto, pero esto es injustificable. Esto no se entiende. O sea, un ciudadano normal, como decía Lola, esto dice, pero esto ¿qué me está diciendo este señor? Esto y además entiendo el enfado de los señores que se afiliaron al PSOE porque y luego votaron para apoyar a este señor. Hombre, esto, en fin, estas cosas, ¿verdad? Son muy tristes. Que son tristes que han salido a la opinión pública, que las conozca la gente, pero son peores que han ocurrido. O sea, esto parece una novela Pero esto ocurre y al mismo tiempo, es decir, compañeros de corporación de García Becerril son gente muy seria que trabaja muy bien y muy responsables y con una ética política, en fin, a flor de piel. Entonces, a mí lo que me sorprende es que cuando aparece un personaje de estas características en una corporación hay que eliminarlo inmediatamente, o sea, fuera, pero solamente por el perjuicio que puede causar y que causa el resto de la corporación, la gente que trabaja bien, que es muy firme en sus convicciones, en sus ideologías y en todo. Es que, Lola, en este sentido que estás diciendo, creo que una actuación incorrecta, inadecuada, como la que ha hecho este señor, si no se toman medidas
tajantes, urgentes y contundentes, entonces eso ya no es de un señor, es de un partido, es de un colectivo. O sea, la incorrección ya no es de él, la asumen los demás. Y esto ahí, muchas veces los problemas están ahí. O sea, se institucionaliza. Lo que decías, este señor resulta que le pillan ahí con todas estas cosas y el alcalde me lo nombra, oiga, me lo nombra coordinador del grupo municipal. Oiga usted, es que entonces esto está institucionalizando el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto ya no es un problema de este señor, es un problema del Ayuntamiento de Zaragoza o del alcalde de Zaragoza. Pero debería entonces de retirarse la representatividad o las responsabilidades políticas a una persona imputada que todavía no ha sido juzgada. Pero vamos a ver, es que partido de esto, el partido lo ha hecho porque no era digno de estar en el partido. Luego, si el partido lo echa, ¿cómo se puede mantener una institución que de alguna manera ha salido de ese partido y luego lo han votado los ciudadanos? A mí, es que esto me molesta, pero no solamente el caso García Becerril, tenemos montones de diputados, montones de gente que efectivamente les han pillado, pues en fin, con el carrito del agua, dice de mi pueblo, y resulta que los partidos se los han quitado de encima, porque pueden hacer daño al partido en campaña, porque pueden salpicar al partido y a las instituciones, ¿no? Y yo lo que de verdad me sorprende, esto sí que me escandaliza. Y entonces, si se le retiran de sus funciones de teniente alcalde o de concejal, porque, en fin, es grave el asunto, pero se le deja de coordinador del grupo. El coordinador del grupo, yo es que no sé cómo Yo con relación a la pregunta que tú haces, yo diría es que claro, muchas veces se imputa a una persona y esa persona resulta que es absolutamente honrada, seria, digna, etcétera. Y por unos motivos ajenos a la situación y que... Pero yo siempre insistiría, de manera cautelar... José Ramón, solo una cosa, déjame decirte una cosa. Independientemente de lo que luego diga el juez, hay unas conversaciones que cualquiera que las podemos oír sentimos vergüenza ajena por el tono, por lo que se dice, que probablemente luego no es nada, pero ya el tono, ese tono de se ha cabreado menganito porque no hemos dado la obra, pero ya lo apañaremos, ya lo haremos. O sea, el tono de esa conversación es suficientemente grave para quitar a este señor del medio en una corporación municipal. O sea, porque la conversación cuando hay un constructor en Zaragoza que trabaja mucho y en Aragón al que no le llega obra y dice este señor, no, se ha cabreado mucho porque no le hemos dado la obra, pero bueno, ya lo apañaremos, ya lo dejaremos contento. Es un tono, es un lenguaje, pero tan caciquil, tan de otra época, que independientemente de lo que luego sentencia el juez, independientemente este señor no puede estar representando a un ayuntamiento. José Ramón y Emilio, para terminar. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además hay que, con esos temas,
solamente con esos tonos, de alguna manera es como para decir, de manera cautelar usted a casa. Claro, Y luego ya hablaremos. es que soy un farute y me daba importancia. Lo habéis dicho a todo, es decir, es un delincuente, vamos. Y No, yo no digo eso, yo no digo eso, yo digo, Lola, lo ha dicho él, es un la bocazas. jerga se utiliza cuando hablas de Ah, un macarrón, Emilio, de un delincuente. pero todo, cuatro chapucillas además, No, pero Sí, que no probablemente tiene nada que ver pero, con los 14 millones o no sé pero, cuántos pero, que antes apareció en plaza yo no con diría este un señor delincuente, que... yo no diría un delincuente, yo diría un fanfarrón que está allí no es- pero tirándose que el no, pego todo el no rato. tiene el nivel como para estar en una Desde institución. luego que no, desde luego que no, es mi teoría todo el rato, no tiene nivel. Emilio. Cada uno, que no digo, no añado nada más, porque joder, que me asombra, o sea, me asombran estas cosas. O sea, si este señor pues tendría que estar, bueno, pues dedicarse a su oficio, no sé qué oficio tendrá, pero ya un oficio privado, es decir, y dejar el ayuntamiento, pero bueno, oye, los caminos del señor alcalde son inescrutables, cuando los mantiene, joder, Ya no está, no. ya, pues no, pero no, está de coordinador, No, ¿no? era, no, Ahora ya no, estuvo. pues no, menos mal, Bueno, menos mal, vamos, me nos queda alegro. poquito tiempo, así que me gustaría que antes de terminar valorásemos una cuestión que nos queda un poquito más lejos, esa tensión en Crimea, en Ucrania. Parece que la anexión de Crimea a Rusia se va a sellar, se va a hacer en unos días, en un breve tiempo, con lo que la tensión aumenta. La Unión Europea está mirando a ver de qué manera puede sancionar o presionar a Rusia, pero todavía no se han decidido. La ONU califica esto de casi crisis que puede alterar la paz mundial. Bueno, ¿cómo veis, Emilio, que te veo con Hombre, ganas de y yo, entrar en no, el tema? yo el tema este de Ucrania y el tema de Crimea, lo que me ha demostrado es el enorme cinismo de Europa y de Estados Unidos con ese tema. Es decir, de repente en Ucrania hay un gobierno que ha salido de las urnas, se montan unas manifestaciones que son infinitamente más violentas de las que se producen en Madrid, en lo de rodea al Congreso, en lo de rodea al Congreso, pues nos hablan de terroristas que están rodeando el Congreso. Lo de la plaza de Kiev no tiene nada que ver con lo de rodea al Congreso. Bueno, al final echan un gobierno legítimo, nos guste o no nos guste. Y Europa cambia de repente su discurso. Es decir, con Kosovo sí que vale eso. El Kosovo lo reconoce Europa y se segrega de un país, de Serbia, sin ninguna, además, sin
Sin embargo, Europa apoya esa secesión, ¿no? Y ahora se rasgan las vestiduras con la postura que han tomado los de Crimea, de que prefieren aliarse con Rusia. Y en Europa de repente descubren que eso es el mayor crimen, es una especie de canallada de no sé qué, que estamos al borde de la guerra civil. Me parece un cinismo feroz. Y el tonto de Tancredo, que apoyó la secesión de Kosovo, ahora tiene que chuparse lo que le diga al Artur Mas de Cataluña y tiene que chuparse lo de Crimea, que a mí me parece ya el colmo de la estupidez. Rápidamente, Lola, porque no Yo no comparto para nada la Ya lo teoría sé de que no Emilio, comparte. para nada, no, Vale. para nada. Porque de aquí Putin, que juega barajas muy grandes, estaba todo perfectamente diseñado. Perfectamente diseñado. Yo lo tengo cuando el discurso de Putin celebrando la llegada de Crimea a su parlamento ruso, me recordó muchísimo los discursos de 100 años atrás, del 2014. Es decir, es que ahora estamos viviendo un momento de verdad que estoy bastante asustada, porque se está viviendo una situación como la de hace 100 años, la de cuando la Primera Guerra Mundial, 2014, de 1914. Y el discurso de Putin el otro día me recordaba los discursos de 1914, francamente, es decir, los discursos colonialistas, en fin, de imperio, que es todo pura farfulla. Y todo lo que tú dices, que efectivamente tienes, en ese sentido tienes una parte de razón, pero claro, se establecieron ya todas las bases para que esto ocurriera. Yo, en fin, se están dando, de momento está funcionando la diplomacia, está funcionando, nos parece que es un poco como de señorita Pepis, pero está funcionando, pues están amenazando con castigos y con sanciones a Rusia. Y no es ninguna tontería, porque Rusia ahora mismo es el gran gigante, sobre todo porque tiene un arsenal nuclear que es de asustar y porque tiene unas reservas petrolíferas tremendas, pero es un gigante con pies de barro, tiene una economía que depende de Europa y depende del resto del mundo. tenemos Y allí hay que andar con mucho cuidado. José Ramón, rápidamente. Bien, vamos, yo creo que este tema, la salida de Crimea de Rusia se hizo en falso en un momento determinado, porque allí se habla el ruso y la mayoría son filorrusos, entonces en ese momento y ahora en este momento que se ha ganado con una amplia mayoría, que haya sido ilegal la consulta que se ha realizado